Unidad 3, control numérico. Bueno, las competencias de esta unidad: vamos a aprender a identificar y reconocer la maquinaria CNC o CN, así como también su funcionamiento para las áreas donde es aplicada. Bueno, también vamos a conocer los elementos que las conforman, así como el desarrollo tecnológico que han tenido estas a lo largo del tiempo. Ok, bueno, vamos a empezar por el tema 3.1, que son las operaciones y máquinas para el maquinado de superficies. Vamos a empezar por el mecanizado. ¿Qué es esto? Bueno, el mecanizado es la transformación de un producto, llámese un tocho, una barra o un material metálico, con máquinas o herramientas para darlo en un producto final. Esto lo vamos a hacer a partir de productos semi-elaborados, como lo vemos aquí. Bueno, en este video es la fabricación de tochos o barras, los cuales son utilizados en muchas fábricas, ya llámese para realizar tornillos, bujes, barras, etc. Bueno, vamos a empezar por el primer mecanizado, que es el mecanizado sin arranque de viruta. Este lo que nos dice es que va a transformar el elemento sin quitarle propiedades, sin eliminar material mismo o agregando material. Como vemos en este video, bueno, es un proceso de soldadura en el cual lo que agregan es más material. Bueno, aquí tenemos el proceso de laminado, el cual consiste en pasar, como vemos aquí en este video, un material entre dos rodillos hasta disminuir su grosor. Como lo estamos viendo aquí en este video, bueno, está pasando varias veces el elemento por los rodillos y bueno, se está laminando para, como lo decía, hacerlo más delgado. Ok, bueno, el siguiente es el forjado. Aquí el material debe ser calentado para alcanzar unas temperaturas muy altas, lo cual permitan que sea flexible, y mediante otras máquinas, bueno, este va a tomar formas distintas. Como lo vemos en este video, bueno, vemos que el material está caliente y se va pasando por una especie de troquel, el cual va dando la forma deseada. Bueno, algunas maquinarias para el mecanizado sin arranque de viruta pues pueden ser la soldadora. Tenemos una dobladora de aquel lado, tenemos por aquí un troquel, el cual lo que nos va a ayudar es a cambiar la forma de unos discos o barras. Ok, el siguiente mecanizado es por abrasión. Este nos dice que va a desprender partículas de los materiales mediante muelas abrasivas. Las muelas abrasivas son un conjunto de polímeros con un aglutinante, el cual hace que mediante la fricción se elimine material. Aquí vemos un afilado de un buril que se realiza en un esmeril. Ok, bueno, aquí vemos una máquina rectificadora, el cual podemos identificar una muela abrasiva, la cual está limando o lijando o rectificando, perdón, la parte superior de esta pieza. Vemos como el operario está moviendo manualmente la mesa de la rectificadora, mientras que el disco abrasivo, por el proceso que les comento de fricción, está eliminando una pequeña parte de este material. Y bueno, este es el acabado final, que podría llamarse un pulido o desbaste menor. Ok, bueno, en este mecanizado también podemos ver una lija, una banda de lija, en la cual aquí vemos que el operador está afilando un cuchillo. Ok, las herramientas para el mecanizado de abrasión, bueno, pues pueden ser la esmeriladora de mano, el esmerilador de mesa con una banda, por ejemplo, de lija. Tenemos lijas, rectificadora, las muelas abrasivas o una lijadora de mano. Ok, el siguiente mecanizado, perdón, es el mecanizado por arranque de viruta. Este consiste en eliminar gran cantidad del material mediante el desbaste por herramientas de corte. Aquí lo que estamos viendo es un cableado en un torno. Bueno, aquí vemos otra operación. Esta es una fresadora.
como podemos observar es el ranurado. Eso que se desprende ahí es lo llamado viruta, y como vemos se va desprendiendo de este material, que en este caso es aluminio. Bueno, en este caso tenemos ahí un pequeño chaflán. Ese es un refrentado con una fresa, es un elemento de corte para la fresadora. Bueno, aquí tenemos una máquina que se llama cepillo, que está haciendo un chavetero en un engrane. Y como podemos ver, igual desprende viruta. Ok, otra herramienta para el arranque de viruta muy importante, pues es el taladro, perdón. Que como vemos, lo que hace es que perfora el material y pues hace los agujeros del desprendimiento de la viruta. Las herramientas para el mecanizado pues son las fresas, como lo vemos en este lado. Este es un buril, de aquel lado tenemos buriles con inserto, brocas o barras interiores, entre muchas piezas más que se pueden utilizar. Bueno, de ahí tenemos el mecanizado manual, que como su nombre lo indica, este mecanizado va a ser efectuado por un operador o un artesano, ya que aquí no se verán intervenidas máquinas. Como lo vemos aquí, bueno, este operador lo que está haciendo es podría llamarse un mecanizado por abrasión, solo que en este caso él lo está haciendo con sus propias manos y su fuerza, con unas limas. Bueno, también dentro del mecanizado manual podemos observar aquí que este operador lo que está haciendo es un machuelo en un hoyo o un agujero previamente hecho con un taladro. Como lo vemos, él utiliza su fuerza, un machuelo, para poder crear una rosca interna dentro de ese agujero. Bueno, aquí tenemos otro tipo de mecanizado que es el corte, y como lo vemos, el operador lo que está utilizando en este caso es una cegueta manual, y mediante la fricción y la fuerza, bueno, él lo que va a hacer es terminar de cortar ese pedazo de tubo, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, algunas herramientas para el mecanizado, bueno, podrían ser, por ejemplo, una cegueta, los machuelos, tenemos un taladro manual, una tarraja que es para hacer las roscas externas, tenemos de este lado lo que son los punzones y allá tenemos limas. Bueno, para empezar a entender cómo funciona un equipo CN, tenemos que identificar lo que son las herramientas que lo componen. En este caso yo puse las 3 herramientas que creo que son las esenciales. En este caso tenemos un taladro de columna o de mesa. Bueno, dentro de él, así rápidamente, es su cabeza donde va a estar el motor y las bandas que lo van a mover, la columna, el cabezal ajustable que va a ser el que mueve el husillo de arriba hacia abajo, la mesa, el husillo que va a ser el que porta la herramienta, y la base de este taladro. Bueno, tenemos lo que es el torno horizontal o torno universal. En este caso tenemos el contrapunto, que es el que va a sujetar la pieza junto con el chuck. Tenemos los 3 carros, que son el de avance horizontal o el avance transversal, y el carro auxiliar. Por aquí tenemos la bancada, que es donde va sujetado todo, la torreta, que es la que va a portar las herramientas, el chuck, como ya lo había mencionado, y bueno, la caja donde se indican todos los engranes. Bueno, aquí tenemos la fresadora, que de igual forma tiene su motor, tiene la cabeza, el husillo donde va a ir la herramienta, la mesa, tenemos los 3 carros, que son, en este caso es horizontal, y el transversal, perdón, solo 2. De aquel lado tenemos, bueno, el avance automático, el refrigerante, el árbol, que es donde va a ir sujetada esta herramienta por completo. Bueno, para la formación de estándares, que es muy importante, de los materiales, tenemos que las propiedades de los materiales sólidos usados en el diseño de ingeniería se determinan mediante pruebas destructivas y no destructivas, las cuales son, bueno, las destructivas, que alteran la capacidad física del material, es decir, que logran deformarlo, romperlo o alterar su estado físico, y las no destructivas, que son aquellas que no alteran este material. Las pruebas destructivas tenemos la tensión, que consiste en jalar un objeto desde sus lados opuestos hasta romperlo, y bueno, así identificar cuánta es la fuerza que este aguanta. También tenemos lo que es la torsión, que esto consiste igualmente en sostener la pieza desde los 2 extremos, solo que en este caso, en vez de jalar en sentidos opuestos,
vamos a rotar en sentidos opuestos hasta que se fracture la pieza. Bueno, tenemos lo que es la flexión, que en este caso se identifica porque va a estar sostenido entre dos materiales, solo que un tercero va a empujarlo desde la parte central hasta poder doblarlo. Tenemos lo que es la compresión, que al contrario de la tensión, lo que va a hacer es empujar desde los lados extremos hasta lograr deformar la pieza. Bueno, las pruebas no destructivas, una de ellas es la inspección visual. Esta consiste básicamente, como su nombre lo dice, en que el operario encargado de hacer esa inspección va a identificar las anomalías mediante su ojo. Tenemos lo que son los líquidos penetrantes, que esto se aplica un líquido el cual nos va a permitir identificar, como su nombre lo dice, fracturas internas en el material. Una vez que se aplica el líquido, se quita con un paño lo que esté en la parte superior y, como podemos observar, se van a identificar claramente las grietas. Tenemos lo que es el electromagnetismo, que esto va a ser aplicando una fuerza de electrostática sobre una materia. Bueno, nos vamos a identificar que va a estar una grieta o una anomalía dentro de la misma porque se va a crear una resistencia a ese campo magnético. La radiografía, que como su nombre lo indica, funciona de igual forma que una radiografía humana, solo que esta es aplicada en los materiales y es para ver su estructura interna. Bueno, ¿para qué nos sirve identificar esto? Bueno, para determinar las características de cada material, asegurarnos de que el control de calidad sea el específico y óptimo de cada una de ellas y comparar los resultados con otros materiales. Dentro de las organizaciones encargadas de hacer esta normalización, bueno, tenemos la ISO, la DIN y la ASTM. Ok, las máquinas herramientas controladas numéricamente. Bueno, como podemos observar en este caso, las máquinas herramientas nos han facilitado muchos trabajos. Como podemos observar, van desde el corte de materiales hasta el maquinado de los mismos. Cada vez se han hecho más complejas con el paso del tiempo y bueno, esto nos ha ayudado en gran parte. Los criterios para usar las máquinas herramientas de control numérico. Bueno, tenemos lo que es el servomotor de lazo abierto. Lo podemos identificar porque el motor, como podemos ver aquí, de lazo abierto, lo que nos va a actuar es que está en la entrada, va a entrar el código o la acción y va a transcurrir sobre el actuador y va a llegar a la salida, solo que este no se va a detener ni va a tener una retroalimentación. Bueno, y tenemos lo que es el de lazo cerrado, el servomotor de lazo cerrado, que lo que hace es que entra el actuador, pasa por el actuador, vamos a tener un sensor el cual va a realimentar nuestro sistema de entrada y así va a poder regresar y tomar las decisiones que desee. Teorías básicas en control de movimientos. Bueno, tenemos lo que es punto a punto. ¿Qué va a hacer esto? Que nuestra herramienta lo único que va a poder hacer, que sería por ejemplo el caso de un taladro, es que sobre un eje únicamente va a poder trabajar. En este caso podemos ver en la primera imagen que primero va a actuar en la esquina del lado izquierdo inferior y posteriormente se va a aplicar sobre la esquina del lado derecho. Tenemos también lo que es el control lineal. ¿Qué va a hacer esto? Solo va a poder trabajar sobre un eje, llámese eje X o eje Y. Como vemos aquí, primero va a actuar sobre el eje X, va a llegar a su punto final y después va a actuar sobre el eje X, primero por el eje Y y luego por el eje X para así lograr ese maquinado en escuadra. Y tenemos el control de contorno. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir maquinar o efectuar un corte en la forma que nosotros queramos. Como podemos ver aquí la imagen, la herramienta va a tomar el recorrido que ella desee o que nosotros programemos. Bueno, los componentes funcionales en un CNC. Bueno, para saber cómo funciona un CNC tenemos que saber que primero va a estar identificado por un programa en el cual se va a especificar medidas, materiales y todos los demás elementos que van a conformar la pieza final. De ahí tenemos el dispositivo de entrada del programa, que es donde vamos a cargar el programa ya hecho previamente. Después tenemos el controlador de la máquina. Aquí vamos a introducir y es lo que nos va a codificar para que la máquina entienda lo que nosotros le estamos requiriendo. Sistemas de actuación son aquellos que van a efectuar los movimientos dentro de la máquina.
Estos son los motores, bandas, manivelas, etcétera, que se van a mover, controlados obviamente por nuestro programa. De ahí tenemos los sistemas de retroalimentación, que son los servomotores que acabamos de ver anteriormente. Estos, bueno, van a estar ubicados en cada extremo en cada extremo y en toda la máquina, porque estos nos van a ayudar a identificar los paros y distintos movimientos que van a tomar estas herramientas. Y por último, las herramientas, que son aquellas con las cuales la máquina se va a adecuar para así realizar los maquinados. Bueno, aquí tenemos los componentes, como son el control de refrigerante, recogida y retirada de viruta, que es una charola. Tenemos el cambio automático de herramienta, que está por un disco, el sensor de posicionamiento, el controlador de la máquina, la mesa, el servomotor, consola de visualización, y bueno, esas son algunas de las partes. Aquí, como podemos ver, es una torreta, un disco donde tenemos las distintas herramientas que va a tomar nuestra máquina, y bueno, ahí tenemos otras dos. Bueno, el control numérico. El control numérico es un sistema de automatización de máquinas, de herramientas que son operadas mediante comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes y palancas. Bueno, este tipo de programación se viene haciendo desde hace muchos años, y empezaron las máquinas CN utilizando lo que eran cintas perforadas, las cuales, como podemos observar aquí, hacían líneas, cada línea creaba un bloque, y cada bloque, bueno, creaban así el programa. Después evolucionaron y se convirtieron en microprocesadores, lo cual nos permitió realizar mediante computadoras este proceso que anteriormente se realizaba con las cintas perforadas, y bueno, es ahora lo que conocemos como el sistema CNC. La evolución del control numérico computarizado. Bueno, en 1801, Jacob Loom ideó una máquina textil que realizaba distintos tipos de tejidos, esto mediante las cintas perforadas que anteriormente vimos, y que son estas. Bueno, una hoja de metas perforadas para controlar agujas en las tejedoras, que era lo que les mencionaba. Bueno, Karl Capel usó la palabra robot por primera vez en su obra de teatro llamada RUR, o los robots universales de Rossum. Hasta ese entonces este señor no tenía nada que ver con la ingeniería, él era únicamente un filósofo. Bueno, para 1936, Konrad Zuse inventó la Z1, la primera computadora programable. Aquí comienza la llamada primera generación, que abarca hasta el año 1946, teniendo propósitos básicamente militares. Aquí vemos al señor, y bueno, todo esto era lo que hoy en día es únicamente reemplazado por una pequeña computadora. Bueno, en 1942 Amisov creó las leyes de la robótica, las cuales básicamente se identifican porque los robots no deben lastimar a los seres humanos, no deben desobedecer a los seres humanos siempre y cuando no les hagan daño, y bueno, siempre deben de proteger su existencia. Para 1942 surge lo que se podría llamar el primer control numérico, derivado de una necesidad de la industria aeronáutica, pero para los militares, ya que estos necesitaban realizar las hélices, solo que estas eran muy complicadas debido a sus curvas. En 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la primera computadora electrónica. En 1949, el Departamento de Fuerza Aérea de Estados Unidos solicitó la realización de la primera máquina herramienta controlada numéricamente, que era todo un equipo enorme. Para 1952, John T. Pearson desarrolla el primer prototipo del sistema servocontrol lenguaje. Bueno, esto lo que es que va a actuar mediante un programa y se va a retroalimentar el mismo, sin necesidad de que un ser humano le ayude a tomar decisiones. En 1954, DeWolf diseña el primer robot programable y acuña el término autómata universal. En 1960 se introdujo el primer robot
Unimate, basado en la transferencia de artículos programada de... Bueno, como vemos aquí, ya se empezó a meter la robótica dentro de este tipo de esta industria, perdón, y en un principio únicamente era para transportar equipos o materiales. En 1961, un robot Unimate se instaló en Ford Motor Company para atender una máquina de función de troquel. En 1964, abren laboratorios de investigación en inteligencia artificial en el SRI, Stanford Research Institute, en la Universidad de Hamburgo. En 1968, General Motors crea la propuesta generador electrónico que sustituya al cableado. Bueno, esto porque antes para todos estos equipos que se habían creado necesitaban mucho cableado que conectara todos esos. Entonces algunas tareas se realizaban manualmente y era de bastante darle mantenimiento a estas. En 1970 nace el control numérico por ordenador, que bueno, es lo que hoy conocemos, solo que un poco más sofisticado anteriormente. En 1984 al 2018 se crea lo que hoy es el máximo invento conocido por el ser humano, que son las impresoras 3D, la cual nos permite crear mediante un programa cualquier tipo de producto, ya sea impreso por láser o por presurización de polvos. Bueno, el tema 3.7 nos habla de la evolución de los sistemas de manufactura basados en CNC y lo vamos a dividir en dos, que es la producción. En el primer caso es un conjunto de máquinas e instalaciones enlazadas entre sí mediante un sistema de transporte y control que es capaz de producir una variedad de productos dentro de una gama sin necesidad de interrumpir el proceso de fabricación. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, dentro de nuestra misma planta lo que vamos a hacer es que se base de creación de productos, donde cada línea, cada estación va a ser flexible, ya que si en la primera línea vamos a empezar por estampado, digamos, de una carrocería grande, después podemos cambiar y la vamos a cambiar a pequeña. Si en la segunda estación vamos a pintar esa lámina, bueno, va a ser verde, roja o azul y nos va a permitir cambiar de eso. De igual forma, vamos a instalar, digamos, para el caso de un carro, un motor de mayor caballaje o menor caballaje dentro de la misma planta y así sucesivamente. Bueno, y dentro de la automatización, en el segundo caso, sistema controlado por un computador central que conecta varios centros o estaciones de trabajo informadas mediante un sistema automático de manipulación de materiales. Bueno, todo esto empieza en una computadora que es el cerebro general de la organización. De ahí se baja a los controladores del área. Esos controladores los van a bajar a los actuadores y bueno, los actuadores obviamente van a ser los que responden ante este programa y todo esto se va a retroalimentar en todo momento y bueno, funciona o deja de, si funciona en dicho momento se va a saber y si no, de igual forma. Beneficios de las máquinas de control numérico. Bueno, como ventajas tenemos una elevada precisión y repetibilidad dentro del proceso productivo. Tenemos también que incrementa significativamente la producción, capacidad para realizar piezas con contornos complejos, la flexibilidad de cambios de producción, producción más segura y de mejor calidad y la realización más rápida de prototipos, reduciendo los tiempos de diseño. Dentro de los inconvenientes, bueno, al ser estas unas máquinas muy sofisticadas, obviamente van a necesitar una mayor inversión. Vamos a tener que disponer de conocimientos sobre la programación de computadores y además su mantenimiento pues obviamente va a ser muy costoso. Este es un video el cual nos muestra cómo es la etapa del control numérico computarizado desde que introducimos la herramienta hasta que bueno, se crea el producto final.
Bueno, como pudimos observar en este video, fue la creación de una cabeza de un águila y bueno, pudimos identificar todos los movimientos que puede crear esta máquina, que puede realizar esta máquina, perdón, así como identificar también las herramientas que esta utiliza y bueno, para que vean la flexibilidad del proceso, en este caso en la misma máquina, pero ahora está creando un casco completamente distinto a la pieza anterior. Para culminar esto tenemos el control numérico y el sistema de posicionamiento. Bueno, tenemos que la M dentro de un sistema CNC nos indica el punto de origen de la máquina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nos va a identificar, como vemos aquí, el punto donde la máquina se va a posicionar de inicio. De ahí tenemos el punto W, que es el origen de la pieza. Esto lo tenemos que programar para saber desde qué punto nuestra pieza va a ser maquinada o en qué punto va a ser el cero de la pieza, donde se va a colocar siempre que regresemos nuestra herramienta. En este caso, bueno, podemos ver que puede ser un centro, en caso de un cilindro, igual al centro del cilindro, en una esquina del material, en la parte de atrás del material o al frente o en otras esquinas diferentes. Tenemos también lo que es la R, el sistema de medidas. Bueno, este sistema de medidas nos va a ayudar ya que podemos integrarlo en milésimas de milímetro o en el sistema de inglés de pulgadas, ya que nosotros mediante la R vamos a decirle a nuestro programa en qué sistemas de medidas está. Y por último tenemos la N, que es el punto de referencia de la máquina. Bueno, esto que nos va a decir, es en qué punto está en ese entonces la máquina, a dónde se está dirigiendo y en qué lugar está.